El título de la charla de hoy, que a propuesta de los compañeros, Ciencia y tecnología entre la inteligencia artificial y la guerra imperialista. Yo creo que si uno puede venir acá a dar una charla, no es si se quiere por la cuestión de ser un docente universitario o estar en el CONICET, sino por el profundo análisis que está haciendo el partido en este momento con respecto a poder determinar los fundamentos de la cuestión de la existencia de una guerra imperialista y del desarrollo de una guerra mundial. Y en ese marco, cómo ese fenómeno se introduce por los poros en cada uno de los aspectos de la vida y del desarrollo humano. Ustedes acá van a encontrar en nuestros periódicos que sale cada 15 días o en el periódico que sale por la página, constantemente notas que hacen referencia a cómo esta guerra, que por el momento ahora vamos a discutir en qué situación se encuentra, pero que la gran prensa a veces la camufla como que está en un impasse o distintas cuestiones. Bueno, nosotros estamos planteando que acá hay un desenvolvimiento que tiende a avanzar a nuevas fronteras, a abarcar a nuevos países, y que va a ser una guerra no solo de alcance mundial, sino incluso más devastadora que las otras guerras mundiales que hemos vivido como humanidad. La charla, por otro lado, toca la cuestión de la inteligencia artificial, la cual, no solo como dijo la compañera Agustina, de que se está utilizando fuertemente en la industria bélica, sino que incluso que se vende como una tecnología que generaría un salto en el desarrollo de la sociedad, entendida como un abaratamiento de los costos productivos, como una aceleración de los procesos tanto de investigación como de planeamiento, incluso integrada a procesos industriales a gran escala. Entonces vamos a estar analizando estos dos aspectos, analizados en su conjunto, particularmente también de la vista de, aprovechando que estamos en una universidad donde se enseñan ciencias, ecología, sociología, distintas ingenierías, bueno, ver también los límites que vamos a encontrar como futuros profesionales, como estudiantes en este momento, o cuando vamos a discutir, si se quiere, sobre la perspectiva que tiene la humanidad, porque cuando uno discute el hacer ciencia en la actualidad, que es una actividad humana, que hoy en día está introducida en grandes cadenas de producción de conocimiento, bueno, está planteando también hacia dónde va la humanidad. Entonces no es incluso un debate que uno pueda encerrar estrictamente a un ámbito académico. De los conceptos que se desprenden del título, me parece que uno con el cual hay que empezar es la cuestión del desarrollo de una guerra imperialista mundial. Nosotros en Política Obrera venimos a tener un congreso que duró aproximadamente 2 meses y medio, en términos de documentos y finalmente la instancia de debate y conclusiones. En ese intercambio, nosotros hemos determinado que la guerra en su conjunto va a un escenario de ampliación de sus fronteras, que si se quiere, hoy uno podría decir, bueno, Medio Oriente, Ucrania, si uno lo mira superficialmente, pero nosotros estamos introduciendo cuestiones que tienen que ver con Asia, cuestiones que tienen que ver con América, o sea, una intervención imperialista en todo el mundo. Una característica que uno tiene que tener en cuenta cuando quiere explicar una guerra en esta etapa de la humanidad es que son guerras que no se desarrollan en términos de la necesidad de conquistar un recurso, ¿sí? o campos fértiles para la producción. O sea, no son guerras por una carencia en la capacidad productiva, porque una sequía atormentó tal lugar, sino que son guerras que la regla general es que son guerras atravesadas por crisis de sobreproducción. Eso que ahora nosotros tanto estamos viendo, si se quiere, muy a flor de piel, en la Argentina con todo el descalabro que ocasionan
bueno, importaciones súper baratas, el retroceso de la industria nacional como tal, el vuelco del conjunto de los capitales por fuera de lo que sería el capital productivo, o sea, decir, yo tengo un poco de plata, levanto una fábrica, y el vuelco de esos capitales, en vez de ir hacia esos sectores, a una gran, digamos, en términos sencillos, bicicleta financiera. Básicamente agarrar ese dinero, ver cuánto te rinde en un bono, y en cuentas generales termina rindiendo más que incluso impulsar una producción, incluso teniendo una reforma laboral encima y un régimen de excepción contra los trabajadores. Introduje recién hace un cachito que si uno agarra a la gran prensa, o sea, me estoy refiriendo a La Nación o Clarín o Página 12, hay una cierta ambigüedad sobre los alcances que ha tenido este tratado de cese al fuego en Irán. Un cese al fuego que prepara un terreno inmediato para una ampliación de las fronteras. Porque es un cese al fuego, primero restringido a lo que es el bombardeo explícito de Irán. Es un cese al fuego que está intervenido no solo por las negociaciones entre Estados Unidos e Israel, entendiendo por ahí de forma rápida, uno dice, bueno, a Estados Unidos le salió muy mal la cuestión y necesita retroceder, sino que acá ha intervenido China también. ¿Por qué introduzco esto? Para que nosotros podamos empezar a ver o entender que el conjunto de los conflictos que nosotros estamos viendo a nivel internacional, pongo ahora el ejemplo de Irán, ahora vamos a pasar a los otros sectores del planeta, entendiendo como que ahí se está poniendo en juego el choque de dos grandes potencias, o tres, si se quiere, introduciendo también a la Unión Europea en algunos espacios particulares, que tiene que ver con lo siguiente: el 90% del petróleo que vende Irán va hacia China, y el 12% del petróleo que consume China, que importa China, viene de Irán, siendo el principal país, digamos, como unidad estatal, como nación, que ofrece su producto en China, exactamente. Evidentemente, China, ustedes saben que desarrolló toda una estrategia de colocación de sus productos a través de esto de la ruta de la seda, que van desde países que están más cercanos, uno puede decir Pakistán, India, pero también llegan a Omán, tienen también intereses en Emiratos Árabes, todos países que con este conflicto, con este asalto que veíamos a las embarcaciones, con este permanente acoso a la posibilidad de pasar por del Hormuz o tener que incluso que pagar un peaje, debilitan las posiciones de China como una suerte de factor estabilizante en la región. Y en este momento China está jugando un rol de características reaccionarias en Medio Oriente, que tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos: la cuestión de la apertura del estrecho del Hormuz, para que Estados Unidos después levante también su doble bloqueo, porque el doble bloqueo de Estados Unidos es un bloqueo destinado particularmente a las embarcaciones con bandera iraní y a las embarcaciones chinas. Con las embarcaciones chinas ha tenido un tira y afloje con la capacidad de poder interceptarlas directamente, pero sí lo ha podido hacer con embarcaciones de bandera iraní que sí se dirigían hacia el mercado chino. De hecho, una cuestión que se puso en escena durante este mes y medio de conflicto en Medio Oriente fue la necesidad de China de empezar a tener que consumir a un ritmo más rápido sus reservas, lo que se llaman las reservas estratégicas, que uno por ahí no lo tiene asimilado, pero hay países que no consumen su petróleo, el petróleo que tienen almacenado. Ejemplo, China y Estados Unidos evitan tener que ir a un agotamiento del recurso, entendiendo que a través de una serie de palancas imperialistas pueden someter a otros países a que a un precio barato sigan introduciendo
petróleo en el mercado, con lo cual pueden seguir resguardando sus reservas. Otro punto fundamental en el que está interviniendo China, que me parece importante señalar en términos de lo reaccionario, es la cuestión del Líbano. Que es la cuestión de decir, bueno, que el Líbano quede por fuera del acuerdo de paz. O sea, ustedes vieron que inmediatamente se firmó el cese al fuego, digamos, después de que dijeron que iban a transformar a todas las, que iban a aniquilar a toda la sociedad persa. Bueno, esa noche al final eso no se postergó y se llamó el cese al fuego y a las pocas horas un bombardeo sobre el Líbano acabó con 200 vidas. Al menos, todos esos números nosotros tenemos que tomar siempre con muchas pinzas porque después hay que ver, lo vamos a tocar un poquito más, lo que son los números extraoficiales, que es la cuestión del rescate de muchos cuerpos que quedan imposibilitados de ser rescatados. Eso en Gaza está muy marcado. Entonces, en Medio Oriente tenemos en este momento este choque entre potencias que ya empieza a tomar otra escala, que va más allá de simplemente una avanzada sobre Irán. China también está influenciando sobre Yemen, que está bloqueando otro estrecho, que ha asaltado estrecho, fue uno de los países que más se solidarizó en términos militares con Gaza. Y son sectores, si se quiere incluso el estrecho que maneja ahí Yemen, más estratégico porque incluso se comunican con el Mediterráneo, donde China realmente tiene... Cuando yo hablo de inversiones chinas en esos lugares, estoy hablando del desarrollo de puertos, el desarrollo de plantas para procesar el crudo y subirlo a los barcos, para subir cereales, o sea, grandes maquinarias o grandes obras de ingeniería que tienden a favorecer, ¿no?, al inversor principal en términos del comercio o el usufructo que después le van a dar a esa obra. Evidentemente, Estados Unidos también tuvo, o sea, no solo es que China tuvo que salir a mediar, Estados Unidos se ha comido en este intento de ganar una guerra o una invasión a lo tipo venezolano, o sea, en este caso aniquilar físicamente al líder iraní y que un recambio del mismo régimen se posicione como un seguimiento irrestricto a las peticiones del imperialismo, que tiene que ver con, bueno, nosotros manejamos tus exportaciones de petróleo, que tiene que ver con, bueno, desarmar el plan nuclear, entregar el uranio enriquecido, pero fundamentalmente el manejo del petróleo, que es una de las estructuras básicas de desarticulación hacia la economía china. Que todo esto no es que Política Obrera hace un esfuerzo por presentarlo como un choque entre China y Estados Unidos. No. El plan nacional el plan de seguridad del Pentágono para 2026 y programático en adelante, creo que es un plan de 10 años, hasta 2036, ya plantea a China como el principal enemigo sistémico y estructural a nivel global. En ese marco hay una fuerte, o sea, la estrategia que está desarrollando Trump particularmente, ahora vamos a ver por si se quiere también los virajes que hubo con respecto a la guerra en Ucrania, una guerra directa con China, al menos por el momento de forma comercial. En eso es que está metido Venezuela. La intervención sobre Venezuela es la intervención directa sobre la potestad de decidir hacia dónde va ese petróleo, hacia dónde va ese recurso, entendiendo que Venezuela tiene importantísimas reservas de petróleo y importantísimos proyectos petroleros que el imperialismo también busca adueñarse. Cuando recién empezamos a hablar, yo planteé esto de que para nosotros, si se quiere, la guerra no está en un impasse o en un cese,
sino que está preparando un escenario para la apertura de nuevos frentes. Y ahí entra particularmente lo que está sucediendo en este momento en Cuba. No se fijan, en América Latina hay un bloqueo sobre Cuba, que es un bloqueo que tiene las características, si se quiere, de lo que se hizo en Gaza, en un país que tiene otras características, porque tiene distintos ecosistemas, es más húmedo, no es un bloqueo tan detonador para la sociedad, tan rápido, pero es un bloqueo que conlleva la falta de nafta, la falta de repuestos, la falta de ciertos insumos para el desarrollo de cuestiones básicas, por ejemplo, fertilizantes, y que ponen a la isla ante una situación de quiebre moral de su población. O sea, la perspectiva que se le quiere dar es un quiebre moral y abrir, si es necesario, incluso la posibilidad de una avanzada en playa de los Marines. O sea, incluso está esa posibilidad en agenda. Evidentemente, para Estados Unidos es mucho más sencillo y viable ir a un acuerdo al estilo la venezolana, o sea, que haya un castrismo residual, que de hecho es lo que se está desarrollando, que sea completamente favorable a los intereses norteamericanos. Hay un ejemplo que es muy claro, en mi opinión. Ustedes saben que la penetración de capitales en Cuba se viene desarrollando desde hace décadas. Esa penetración de capitales tiene que ver con zonas entregadas a el turismo internacional, donde se maneja el dólar, donde hay acceso a víveres que la población en general no tiene, donde incluso está la privatización de las playas en juego. O sea, volver a convertir a Cuba en un gran enclave del turismo y los casinos internacionales en una playa paradisíaca con gran potencial de desarrollo de cierta característica de industria, y aparte doblegar un gobierno que podría traer una suerte de escollos en el plan de realinear al conjunto, digamos, del patio trasero de América, o sea, América Latina, al servicio o al alineamiento con Trump. Hay un ejemplo que uno podría pensar hacia dónde podría pensar el imperialismo que podría ir Cuba. Y un país donde se ha desarrollado, en mi opinión, una perspectiva que podría llegar a ser la deseada por Norteamérica, es Jamaica. Jamaica tiene el 96% de las playas privadas. O sea que la población en general solamente puede acceder al 4% de las playas. Todo lo demás pertenece a grandes complejos hoteleros, medio parecido a lo que pasa en Mar del Plata cuando sube el mar y querés ir a la playa y están nada más las carpas y vos no sabés dónde meterte. Bueno, a los jamaiquinos les pasa así, pero en el conjunto de la isla. O sea, una gran penetración de capitales y una gran libertad para expropiarse del conjunto del territorio. No estoy diciendo que vaya a pasar exactamente lo mismo, porque estamos en un proceso, si se quiere, que está caracterizado por una crisis financiera, del desarrollo productivo internacional, que tiene que ver con el retroceso de los mercados. O sea, ¿no? El fenómeno que estamos viviendo acá en Argentina, digamos, de recesión, mezclado con un poco de inflación, cierre de industria, es un proceso que se viene desarrollando fuertemente en casi todos los países del mundo, por lo menos si uno se fija en la Unión Europea, en Estados Unidos, incluso en China, que tiene grandes líneas de producción, le está costando poder introducir el conjunto de esas mercancías, por más que sean súper baratas y vayan para todo el mundo, y que ahora tienen un sistema de delivery internacional como puede ser Temu. Está en un proceso donde esa gran capacidad exportadora está encontrando límites en un mercado que no puede comprar también. Ese fenómeno es mucho más marcado por ejemplo, en Europa. El fenómeno que se está viviendo en Europa en este momento es un fenómeno de una gran crisis con resurgimiento de planteos nacionalistas, planteos de ultraderecha, planteos de disgregación de la Unión Europea,
que está fuertemente enraizado con la crisis que tiene la propia Unión Europea. Por ejemplo, que a Alemania se le vaya a Volkswagen como fábrica y se vaya a instalar sus centrales a China, es una pieza fundamental, digamos, de decir, che, esto me está yendo por un buen camino. Por eso también, hasta cierto punto, acompañan las decisiones de Trump en términos de decir, bueno, bajémosle un poco los humos a la guerra en Ucrania y desarrollemos la guerra directamente con China. Particularmente, la guerra en Ucrania para Trump ha cumplido un rol muy importante, que podría ser incluso ya suficiente hasta cierto punto, que es haberle cortado el abastecimiento de gas barato al conjunto de Europa. Primer gran golpe estratégico, que fue la destrucción de los gasoductos Nord Stream, en esta guerra internacional en desarrollo, que fue el inicio de la guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Entonces vemos que la guerra está tomando una fisionomía bélica en amplios sectores del planeta, particularmente uno puede decir, bueno, Ucrania e Irán, pero en otros países esa guerra, si bien no están cayendo misiles, es una guerra de reordenamiento geopolítico muy estricto que tiene que ver con garantizar una cadena de producción, garantizar el cierre de un mercado para China, o sea, la preparación de todo un mercado internacional para la guerra. Porque las guerras, si bien llega un momento, por ahí hoy en día no se declaran, es como que van y tiran unas bombas porque se le ocurra a un ejecutivo. Pero las guerras se preparan. Por ejemplo, ahora justo leí antes de venir, fue la licitación de quién va a ser el que esté a cargo del dragado de todo lo que es el Paraná. Y bueno, se presenta una empresa noruega, se presenta una empresa estadounidense, la noruega es la que venía manejando y el estadounidense interviene. La noruega la viene manejando hace 25 años ahora. Y la estadounidense ahora interviene desde la embajada de Estados Unidos, planteando todo un archivo histórico de las inversiones que tienen en común esa empresa noruega con empresas estatales chinas. O sea, un intento de ir desplazando cualquier sector en el cual China pueda estar ejerciendo cierta influencia. Lo vimos con el gasoducto Néstor Kirchner, que era un gasoducto de emergencia que incluso no necesitaba el mismo imperialismo para poder suplir los primeros trimestres, los primeros cuatrimestres del endurecimiento de los precios del gas en Europa. Y todo fue detenido en pos de bloquear capitales chinos que vayan a invertir ahí. Esa es la caracterización de por qué esto se determina que es el desarrollo de una guerra mundial. No simplemente porque haya menor cantidad de sectores dentro del planeta en el cual estén directamente cayendo bombas, sino por el alcance estratégico y táctico que está desarrollando el imperialismo con respecto a una contienda con China. Hay una cuestión que empezó con la guerra en Ucrania, pero que tiene que ver con el pedido del aumento en el gasto armamentístico para el conjunto de los países del mundo, para los países que ahora se sumaron al escudo de las Américas, para la Unión Europea, para Japón. Países incluso que tenían congelados por sus presupuestos bélicos, no porque sean unos pacifistas o porque estén en un proceso de desarme, sino porque fueron sancionados después de la Segunda Guerra Mundial. Caso Japón, caso Alemania. Que particularmente Alemania empezó a violar toda esta serie de tratados internacionales cuando inmediatamente comenzó la guerra con Ucrania, y año tras año ha ido violándolo a un nivel ya obsceno,
y en una carrera armamentística francamente abierta. En todo esto que uno plantea, se ve que la perspectiva de desarrollo para el conjunto de la humanidad, o la perspectiva planteada, digamos, por las clases dominantes, ya sea del imperialismo, o llamémoslo las clases dominantes del mundo, o sea, la burguesía de distintos lugares, pero particularmente del imperialismo, si uno lo analiza un poco, bueno, vamos a una degradación general de la condición humana. Hay algunos temas que los voy a meter un poco más adelante, pero uno ve que se está preparando un escenario donde lo de Gaza incluso quizá quede chico, en términos de amenazas nucleares, grandes alistamientos de jóvenes a la fuerza, imposibilidad de salir del país para varones entre 17 y 45 años en otros países. Y esto nos lleva al fracaso, si se quiere, del planteo de que las guerras se podían ganar desde el cielo, a través del desarrollo de una fuerte tecnología, el desarrollo de algo que viene resonando, si se quiere, en todos lados como un factor que va a llevar a la humanidad a una nueva era de progreso y descubrimientos, como es la utilización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la inteligencia artificial, ustedes saben, son modelos que pueden resolver problemas a través del entrenamiento que le genere el humano a una máquina. Entonces por ejemplo, yo que trabajo con inteligencia artificial en términos de que la uso para mi trabajo, entonces uno le va diciendo, bueno, yo necesito hacer esto y necesito hacerlo en este marco. Por ejemplo, no sé, necesito preparar una charla que hable de la guerra imperialista, ¿no? Y necesito que esa charla esté relacionada con el desarrollo de ciencia y tecnología. Bueno, te conviene hacer esto, bueno, pero nosotros aparte creemos que hay una guerra mundial. Resumime el conjunto de papers, o sea, de publicaciones científicas, haceme citas, ¿sí? ¿Quiénes son los autores que han hablado de esto? ¿Qué fenómenos se están desarrollando de presiones, por ejemplo, de Argentina con respecto a los intereses chinos y estadounidenses que se ejercen en el país? Entonces, la inteligencia artificial, vos le ofreces un entorno, el entorno sería esto, decirle qué es lo que uno quiere, lo entrena, porque por ejemplo le decís, bueno, no seas tan condescendiente, o de ser realmente crítico con lo que querés decirme, o fíjate que acá le estás haciendo. Entonces, eso estoy diciendo un uso doméstico, ¿no? O semiprofesional. Entonces, es una maquinaria que está preparada para facilitar la resolución de ciertos problemas. Introduzco brevemente, si se quiere, para qué se utiliza vulgarmente la inteligencia artificial. Muy probablemente ustedes ahora cada vez que googleen con el celu, por ejemplo, ¿qué está pasando en Irán? Y van a encontrar, antes de encontrar la noticia, van a encontrar un pequeño resumen de Gemini que ya les dice más o menos qué está pasando. Eso también es inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana, que ya está integrado porque Google entiende que el usuario prefiere, ¿sí? Lo introduzco porque me plantearon particularmente si podía contar un poquito por ahí de qué se trataba, entendiendo que por ahí no todos estamos familiarizados con el uso de la IA. Yo particularmente la uso todos los días como una herramienta que sí, te facilita ciertas tareas. La cuestión es la siguiente. Nosotros acá le pusimos que la ciencia se encontraría entre dos campos, entre la IA y la guerra imperialista o la guerra mundial. Vamos a ver que esos dos campos tienen vastos campos de contacto. Vamos a ver que esos campos se conectan no solo por los entrelazamientos carnales que tienen que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial militar, sino por las estructuras que hacen incluso al desarrollo de la guerra imperialista. Por ejemplo, una estructura de fuerte endeudamiento sin una rentabilidad que exista realmente, sino simplemente nueva emisión para más endeudamiento. Bueno, vamos a ir tocando, vamos a ver que esas cosas incluso también se comparten. Y vamos a ver un ejemplo también de un fenómeno que pasó
en otra época, que también hacía grandes promesas, y vamos a ir encontrando también un esquema similar. Ustedes deben estar cansados de ver noticias que les aparecen, ya sea en los portales de noticias o en el noticiero, sobre grandes hallazgos. Bueno, OpenAI, que es una empresa de inteligencia artificial, o Gemini con Google, hicieron un gran desarrollo para resolver tal problema que haría un gran salto en la medicina, por ejemplo. Y después uno encuentra otra noticia que dice que proporcionaría una revolución en los procesos productivos a gran escala. Uno cuando se pone a analizar, por ejemplo, hay numerosos firmas de consultoras financieras, de consultoras de bancos que hacen estas consultorías también, que analizan, bueno, qué está pasando con esa rentabilidad en términos a las grandes virtudes o grandes logros que se promocionan por las noticias. Por ejemplo, se llega a hablar incluso de ciudades con IA, ¿no? Entonces uno dice, bueno, toda una ciudad inteligente. Esto va a modo de descargo, pero uno dice, bueno, el descargo lo vamos a dejar para dentro de un rato. Pero, bueno, no parecería tan lejano porque están las bases de datos, está la ingeniería para hacerlo, pero hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con grandes inversiones en infraestructura general para poder aplicar esa inteligencia artificial, por ejemplo, a la producción de una fábrica, por ejemplo, a el movimiento del conjunto vehicular de una ciudad, que van a distintas escalas. Particularmente el gran consumo energético que tienen estos centros de datos que en un momento Milei dijo que iba a traer, que después se pinchó completamente. Entonces, se está preparando el conjunto de la población para este tipo de escenarios. Lo interesante es las grandes contradicciones que tiene el imperialismo para poder desarrollar ese escenario. El otro día estaba viendo una serie que seguramente muchos de ustedes la vieron, ya sea... Pero puede ser cualquier serie o película de esa época. Todos han visto películas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y particularmente películas de la Segunda Guerra Mundial o series de la Segunda Guerra Mundial, que una parte de la película es el proceso de reclutamiento. Los pibes que van entusiasmados a enlistarse para ir a pelear contra los nazis o contra los japoneses. Y que de repente uno tiene un soplo o el pie plano y no puede ir y es una vergüenza para él y sufre. Dice, no puedo ir a defender a mi país, soy una vergüenza para mi familia. Bueno, no es el fenómeno que se está desarrollando en este momento. No es el fenómeno ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Rusia, ni en Ucrania. En Ucrania son racias. O sea, es como el ICE, pero para reclutar a pibes para mandar a la guerra. Los números de bajas en la guerra de Ucrania son altísimos. Son extremadamente altos y no tenemos información cierta de cuántas bajas hay. Pero se habla de bajas de 4 millones de soldados, entre soldados y civiles. Estamos hablando de una oficialidad. Justo cuando venía para acá venía pasando por Campo de Mayo. Y hay una cuestión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen su estructura que dice un ejército permanente. Bueno, entonces si nosotros vamos a ir a la guerra con Chile, no sé, o con otro, van a ir los oficiales ahí a la trinchera a cagarse tiro. No, los oficiales son una estructura de mando y los suboficiales son una estructura técnica. Todas esas estructuras dentro de las propias Fuerzas Armadas ayudan a, en un momento de excepcionalidad, por lo general si el Estado está más o menos organizado, trata de generarlo previamente, una estructura para enfrentar el gran desafío que es ir a una guerra por parte de una Fuerza Armada, de entrenamiento, de optimización de los recursos, de programas de formación, que en Ucrania se están liquidando, que en Rusia se están liquidando, en términos de la necesidad de mandar oficiales, soldados, suboficiales a la primera línea.
Ustedes habrán visto que ahora cayó un avión en Irán derribado y los iraníes pudieron tomar preso a un piloto. Tomar preso a un piloto es algo muy valioso, no es, ahí uno toma dimensión de lo importante que es los grandes, digamos, cuadros técnicos que pueden tener las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos los F-16. ¿En qué los va a manejar? Bueno, se va a invertir mucha guita para mandar gente a Estados Unidos, que les enseñen a usar las máquinas, después van a venir acá y la persona se tiene que subir ahí, tiene que saber usarla porque cada cuestión que haga puede generar una gran pérdida. Entonces es toda una cuestión de liquidación de grandes recursos humanos que lo están poniendo ya ante la necesidad de ir a un fuerte reclutamiento, una fuerte formación de una base civil que pueda ser ya llevada a la guerra en los futuros meses o futuros momentos, ¿no? Para no poner un plazo de tiempo. Hay una cuestión que tiene que ver con la ciencia particularmente. Nosotros que estamos acá en una universidad donde hay laboratorios, donde hay línea de investigación, que incluso en Argentina está afectando la forma en la que se hace ciencia en la Argentina misma. Ni hablar en países como Estados Unidos, en la Unión Europea, que tiene que ver con la redirección del conjunto de los fondos que dispone el Estado, o incluso de los fondos que capta a nivel internacional. Ustedes saben, o por ahí no, la Argentina en la década del 90 creó una institución que se llama la Agencia, que básicamente es una entidad que se dedica a captar fondos a nivel internacional para el desarrollo de investigación. Entonces fue una estrategia en su momento para desplazar al CONICET, un poquito en lo que era el desarrollo de ciencia y de financiamiento. Pero también es una forma de centralizar todos los pedidos de financiamiento externo para impulsar las investigaciones. Bueno, el conjunto de ese dinero que está juntando la agencia en este momento se ha bloqueado a proyectos que había en desarrollo y se va a entregar solamente a proyectos que estén enlazados pura y exclusivamente con entidades privadas. Y esas entidades privadas que estén enlazadas con, digamos, lo que son los ejes estratégicos del nuevo plan de ciencia, con el cual también está sometido el CONICET, que es la megaminería, los hidrocarburos, el agro y la inteligencia artificial. Y uno podría decir, Yeti, pero ¿y la guerra? ¿Dónde están los científicos desarrollando misiles? Bueno, hay una canción que dice, Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Bueno, a usted le toca, denme el litio que necesito para mis baterías y mis microchips. Vos no te vas a poner a desarrollar los misiles, ¿sí?, que van a caer sobre China. No, vos vas a darme las materias primas que necesito para reemplazar una cadena de producción. Necesito que me des el petróleo, necesito que me des los alimentos para poder encarar esa guerra. Se me mezclan algunas cuestiones personales. Pero bueno, el aporte que está haciendo la Argentina en términos de la guerra es reorganizar el conjunto de su sistema productivo hacia esa meta. En CONICET, yo particularmente estoy ahí, también se ha modificado la estructura de financiamiento y de cómo se va a estructurar el CONICET. El CONICET históricamente tiene líneas estratégicas. O sea, el CONICET nunca fue una ente donde entra cualquiera porque le gusta pensar y le gusta... No, siempre tuvo líneas estratégicas. El tema es cuáles eran esas líneas, en qué se enfocaban incluso esas líneas, ¿sí?, en el desarrollo nacional, o de repente en el agro, bueno, cómo integrar las comunidades. La cuestión del hambre figuraba en el plan anterior. Hoy en día ya no. Es cómo potenciar el desarrollo minero, cómo potenciar la extracción de petróleo. Por ejemplo, hay una que es muy interesante, que es educación. Y dice, mira, línea estratégica de educación. Bueno, pero está relacionado directamente a métodos de IA para enseñar y educación relacionada en sectores donde se generan explotaciones extractivistas. O sea, cómo se integra, por ejemplo, ahora hace poco volví de Catamarca y vos tenés pequeños pueblitos con escuelas caquécticas, muy chiquitas, que de repente van a recibir
una fuerte dosis de obreros que vienen con sus familias. Bueno, entonces, ¿cómo se integran esos sectores a la necesidad de desarrollar una suerte de pequeña urbe para poder realizar objetivamente que haya un obrero que se vaya a vivir a El Peñón, un lugar que viven 1000 personas y que está rodeada de 5 proyectos mineros? Y que hoy nada más vive del turismo y tiene una escuela. Bueno, ese es un ejemplo con respecto a la Argentina, que no puse el número, pero ha cambiado el 70% de toda la gente que ingresa al CONICET, de los financiamientos que se den, ya sea plata, beca, espacios en las instituciones, va a estar al servicio de estos puntos estratégicos, que es una inversión de cómo se venía haciendo antes. Era 70% temas generales, lo que permitía a la ciencia argentina también ser un gran expositor a nivel internacional de investigaciones que tenían que ver con ciencia básica, con la naturaleza, con la física, con las matemáticas, con la medicina misma. Y ahora, bueno, va a ser al revés, 70% tema estratégico, una reorganización de esos temas estratégicos y la Unión Europea también está en ese proceso. La Unión Europea tiene un programa de la Unión Europea, que es el principal programa de la Unión Europea, que se llama Hurricane, que es el principal programa de financiamiento de ciencia de la Unión Europea. A partir de este año se va a permitir, por un lado, que se presenten proyectos relacionados con fines militares y se van a desregular toda una serie de medidas que tienen que ver con ética, que tienen que ver con con ética, sobre todo, con el desarrollo. El desarrollo es como otra fase de la que uno tiene ciencia básica, ciencia aplicada y la instancia de desarrollo, ¿no? La ciencia básica le genera la base para hacer algo. Aplicada es cuando va a empezar a investigar cómo esa base se puede utilizar para algo. El desarrollo es, bueno, al fin y al cabo este trípode se puede producir y sirve para tener el celular sin que se caiga, ¿no? Entonces se va a flexibilizar toda una serie de normativas para poder desarrollar artefactos o tecnologías de uso dual, o sea, civil y militar. Lo que representa, esto lo dijo von der Leyen, que es la presidenta ahí de la Comisión Europea, representa primero un giro de las investigaciones europeas que no existía. Y después, por otro lado, en Estados Unidos, vieron que yo les dije esto, bueno, ahora la forma obscena en la que se va a reclutar a los pibes. Hay una investigación que salió, que se hizo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un gran poder de resumir cosas y analizar una gran base de datos. Esta gente lo que hizo fue agarrar todos los pedidos de licitaciones para investigación puestos sobre la mesa por el Ministerio de Defensa, por el Departamento de Defensa, ahora el Departamento de Guerra de Estados Unidos, y pasaron por filtros. El primer filtro, el filtro por el cual se pasó eran todas investigaciones que tenían que ver con ciencia básica. O sea, las bases con las cuales después se construye la ciencia aplicada y después se hace el desarrollo de la tecnología. Y los tipos vieron que las ciencias básicas se planteaban como la puerta de entrada de cooptación de los científicos. ¿Qué significa cooptación de los científicos? Y por ahí, un científico, no sé, un biólogo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con un compañero ahora que no se presentó ya 3 veces al CONICET y no le salió, ¿no? Entonces le salió una oferta para ir al INIDEP, que es el Instituto Nacional de Economía Pesquera, que queda en Mar del Plata. Y lo que tenía que hacer era entrenar una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces vos vas, no sabes para qué se va a usar, pero vos vas a entrenar una inteligencia artificial en el reconocimiento de especies animales. Vos estás haciendo una ciencia básica, todavía no sabés ni para qué se va a aplicar. Por eso después se termina desarrollándose en un sistema de un submarinito que vaya por abajo del agua y en vez de dispararle a un tiburón ballena le dispare a lo que le tiene que disparar. Lo interesante que ven estos 3 investigadores de 3 universidades distintas de Estados Unidos es cómo se han ido modificando incluso la forma en la que se presenta la ciencia básica por el Departamento de Defensa a los investigadores. Ya no hay ningún tapujo. Estas bases se van a utilizar para el desarrollo a futuro de armamento, y algo que está planteado en el conjunto de los nuevos proyectos de licitación es la creación
de un enlace permanente entre los nuevos científicos y el Departamento de Defensa. Este paper es del 2024, cuando todavía se llamaba Departamento de Defensa, en vez de Departamento de Guerra. Entonces vemos que hay todo un proceso de cooptación científica, producto también de la oferta. El científico, esto muchas veces por ahí ya lo escucharon, pero el científico hoy en día no es un profesional liberal que dice, bueno, yo trabajo ahí, en ese puesto que está ahí, y atiendo a la gente que viene, y entonces desarrollo ciencia, o en el fondo de mi casa tengo mi laboratorio, e investigo lo que hice en mi último viaje, porque aparte de ser licenciado soy medio excéntrico, y voy a lugares y traigo cositas, y entonces no. Los científicos hoy en día se insertan en grandes cadenas de producción científica. Y el financiamiento y la producción científica a nivel mundial, a nivel de la humanidad, ha llegado a un punto tal que los grandes descubrimientos, los avances, etcétera, requieren un financiamiento para desarrollar. Entonces tenemos al científico como trabajador de una de las industrias de la humanidad, que es el trabajo científico. Entonces la ciencia también no aparece como, o no hay que verla como una entelequia que no está atravesada por las propias contradicciones que tiene la sociedad. Cuando hice la nota esta de la crítica a la reformulación del Plan de Ciencia y Tecnología Nacional, a mí me causaba gracia porque tampoco que el anterior era un baluarte, ¿no? El anterior plan. Pero el anterior plan decía, bueno, la ciencia para eliminar el hambre, ¿no? Entonces, como uno de los objetivos que tenía el plan era eliminar el hambre. Pero la ciencia de por sí, de por sí inserta en un sistema que tiene hambre estructuralmente. Estructuralmente y no por falta de capacidad productiva. Evidentemente la ciencia no es algo que opera como un factor que por el simple desarrollo de los conocimientos y todo lo demás en los laboratorios, en las academias, va a acabar con el hambre. La tarea de acabar con el hambre, la tarea de desarrollar una ciencia para la humanidad no recae per se en la ciencia, recae en una forma de organizarnos socialmente. Tiene que ver con, incluso, no sé, el rol que cada uno cumple también en su lugar de trabajo, ¿no? Cuando cambiemos la forma en la que nos relacionamos en cada lugar para producir, va a cambiar también la forma en la de por qué y para qué se hace ciencia. Hoy en día, realmente la ciencia se encuentra en esta encrucijada de ser un factor que va a intervenir en la guerra, como ya intervino en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser un factor también para polemizar en la guerra desde el sector de los trabajadores. Ustedes saben que Einstein, Bohr, que fue el desarrollador de unos primeros modelos atómicos, fueron todos perseguidos por el régimen nazi, todos los que eran los desarrolladores de la física cuántica. Fueron grandes investigadores que tuvieron fuertes choques con la ideología bélica, y sumado que eran judíos particularmente, entonces también tenían esa persecución. Entonces hay todo un trabajo político para hacer dentro de los científicos. Y nosotros me refiero como político obrero, tenemos buenas herramientas para poder intervenir dentro del grupo de los científicos, porque si uno analiza las formas en las que se analiza la situación actual, el acontecimiento de las cosas, no hay ninguna extrapolación metafísica en la forma en la que nosotros escribimos. Seguimos un método, si se quiere, científico para escribir. Esa es una forma de poder acercar un material, digamos, a un conjunto de investigadores que se pueden ir posicionando. Bueno, con todo esto que se ha expuesto acá, evidentemente, yo les había dicho que íbamos a encontrar ciertos puntos de conexión entre la inteligencia artificial y la guerra que van a estar enlazados.
que era por un lado, bueno, la utilización directa de la inteligencia artificial en los campos de batalla, y después el producto del desarrollo tan fuerte, tan agresivo, porque se le dicen inversiones agresivas, es muy interesante. Pero algo es agresivo cuando vos le metés guita, por más que no estés rindiendo, vos le seguís apostando, eso es invertir agresivamente en la jerga del mercado. Está estrechamente relacionado con un proceso especulativo, y está, como hemos visto, ese proceso especulativo todavía tiene más forma de burbuja financiera que de abrir una ventana hacia el desarrollo. Cuando vemos los niveles o las tasas de endeudamiento que tiene el conjunto de los estados beligerantes, particularmente Estados Unidos, el virtual estado de default en el que se encuentran decenas de países, particularmente incluso la Argentina, vemos un escenario en el cual esas burbujas financieras son compartidas también no solo por proyectos de inversión, etcétera, sino por estados al borde de la quiebra que siguen con una inercia basada en una refinanciación. Entonces vemos puntos de encuentro. Algo que se ha puesto de manifiesto también en el congreso que tuvimos en el partido es también el escenario que se abre para la clase obrera. Porque incluso, bueno, acá un poco lo planteé, la necesidad imperiosa del imperialismo para ir a la guerra no está correspondida con un acompañamiento imperioso del conjunto de los trabajadores para acatar el desarrollo de esa guerra. Está en boca de todos que un ataque a una central nuclear y la utilización de una central nuclear podría generar reacciones masivas. Ya está habiendo reacciones masivas en el mismo Estados Unidos. Ahora vamos a tener un 1 de mayo donde está planteado en Minneapolis ir a una huelga general, donde está prohibido en Estados Unidos hacer paro el 1 de mayo, lo festejan otro día. Está el mundo atravesado por esta suerte de incapacidad de la burguesía de poder bajar o de poder sumar al conjunto de la población a la necesidad que tiene el imperialismo de ir a una liquidación y una guerra directa contra China. Nosotros hemos votado una campaña contra la guerra, una campaña de propaganda, agitación, de organización, con distintos aspectos. Esta charla entiendo que se enmarca dentro de esto. La intención es que sea eso, poder por ahí verlo desde la ciencia, de la inteligencia artificial. Y bueno, y nada, sin más, lo dejo a usted ahora para que hagamos un debate, ya hablé un montón, me parece.